Vamos a resolver ese ejercicio que nos habla de la producción de ácido nítrico en función de amoníaco, en donde en este caso el amoníaco primero va a reaccionar, se lleva un tipo de reacción de combustión donde produce monóxido de nitrógeno, y monóxido después en una segunda reacción consecutiva reacciona para producir dióxido de nitrógeno, y el dióxido de nitrógeno reacciona con agua para producir ácido nítrico. Ahora, el primer paso es identificar qué nos pide. ¿Cuál es la masa? De antemano nos pide la masa de amoníaco que se debe de utilizar para producir 1 tonelada de ácido nítrico, y tenemos que identificar, falta un dato, ¿no?, del rendimiento de reacción, que es el 80%, y tenemos que identificar qué nos pide, qué es esa tonelada a qué es igual, y sobre todo porque incluye el concepto de rendimiento de reacción. El rendimiento de reacción, recordemos, aquí lo tengo apuntado, que es porcentaje de rendimiento de rendimiento actual por rendimiento teórico por 100, ¿no? Entonces ese cociente nos va a dar esos resultados. Pero esa tonelada, ¿qué es? ¿Es rendimiento teórico o rendimiento actual? Sería bueno que identifiquemos desde un principio que se quieren producir 1 tonelada, ¿no?, o 1.000.000 de gramos. ¿Sí? Y al quererse producir esta cantidad de materia de amoníaco, es el rendimiento actual de la reacción. Por lo tanto, si yo quiero hacer mis cálculos estequiométricos en función de un rendimiento de reacción de 80%, yo tengo que usar el rendimiento teórico, y de ahí me voy para atrás. Notamos que también cada reacción de las 3 que tenemos presentes tiene un 80% de rendimiento. Entonces, para la tercera, como el dato que me dan en realidad es de amoníaco, yo voy a empezar en la tercera reacción y me voy para atrás hasta perdón, de ácido nítrico. Yo empezaré en la tercera reacción y me voy para atrás hasta encontrar los gramos de amoníaco, ¿no? Ok, vamos a empezar de esta forma. Yo diría que para empezar tengo que encontrar el rendimiento teórico. El rendimiento teórico es el simple despeje de esta ecuación, ¿no? Esto lo mando para allá. Tendríamos que el rendimiento teórico, o RT, sería el rendimiento actual entre el porcentaje de rendimiento, que sería igual a 1 por 10 a la 6. Aquí tengo la conversión, ¿no?, para tener gramos, entre 0.8. Y eso nos da un total de 1.25 por 10 a la 6 gramos de ácido nítrico. ¿Qué es lo que yo quiero producir? Ahora sí, en función de la tercera reacción, y la voy a subrayar en este momento de naranja, vamos a obtener los moles de dióxido de nitrógeno, y después nos vamos a ir a la segunda reacción y tendríamos estos moles, y así sucesivamente hasta llegar a los moles de amoníaco, ¿verdad? Ok, vamos para allá. Entonces realizamos nuestros pasos estequiométricos. Decimos que X gramos de la primera que tenemos es NO2, ¿verdad? X gramos de NO2 serían igual a los 1.25 por 10 a la 6 gramos, y ponemos el factor de conversión. En este caso decimos que el peso molecular del ácido nítrico, aquí me faltó agregar ácido nítrico, ¿verdad? HNO3, decimos que un mol de HNO3 pesa 63 gramos de HNO3. Entonces eliminamos gramos con gramos. Recordamos que esto es nuestra base de cálculo, el rendimiento teórico, y después de eso utilizamos la relación estequiométrica, ¿no? Tenemos que es 1, 2, ¿no? Un mol de HNO3 produce 2 mol de NO2.
y después convertimos moles de NO2 a gramos. Son 46 gramos. Entonces aquí tendríamos 1.82 53 por 10 a la 6 gramos. Ahora aquí depende de ustedes, porque muy probablemente usen muchos decimales y yo voy a estar redondeando el dato, pero a partir de eso yo tendría el primer valor, que serían los gramos, que serían equivalentes a estos gramos, ¿no? Voy a borrar todo el numerillo que tengo aquí. Ahí está. Entonces ya tenemos esos gramos, y con esos gramos yo voy a buscar, lo voy a subrayar con verde. Con la relación estequiométrica buscaría gramos de monóxido de nitrógeno. Vamos para allá. Entonces, antes de, este sería el rendimiento, lo que se obtiene a base del rendimiento teórico, pero esa reacción todavía tiene un 80% de rendimiento. Entonces tendremos que aplicar la misma correlación del rendimiento, porque el rendimiento que nosotros medimos al inicio del ejercicio es el rendimiento de la tercera reacción. Eso se tiene que entrar teóricamente en la tercera reacción. Ahora en la segunda reacción aplicamos el mismo concepto. Este sería el rendimiento actual de la segunda reacción, y aplicando nuevamente la fórmula del rendimiento teórico, que sería rendimiento actual entre el porcentaje de rendimiento, que sería el número entre 0.8, ¿no? Porque tendríamos el 80% en las tres reacciones. Es 1.82 5396 por 10 a la 6 gramos entre 0.8, y eso nos da 2 millones, ¿qué fue eso? 2.281.746 gramos de NO2. Entonces con estos gramos yo ya puedo utilizarlos como mi base de cálculo, que serían los gramos que yo voy a meter aquí para calcular NO. Entonces vuelvo a subrayar, estos son los gramos, y decimos que X gramos de monóxido, ahora es diferente, es monóxido, va a ser igual al número que acabo de obtener, 2.281, lo voy a redondear, por 10 a la 6 gramos de NO2, porque es producto esto. Va a multiplicar y decimos que un mol de NO2 tiene 46 gramos de NO2. La relación estequiométrica para esta reacción es 2,2, por lo tanto tendríamos que 2 moles de NO requieren 2 moles de NO2, o más bien, ¿no?, que si reaccionan 2 moles de NO me producen 2 moles de NO2. Y la última parte es el peso molecular para regresar a gramos, ¿no? Entonces sería el peso molecular 16 más 14, 30 gramos de NO es un mol de NO, y eso nos da como resultado 1.48 por 10 a la 6 gramos. Y este es el verde, es este verde, ¿no? Son estos gramos. Y nuevamente, ese es el rendimiento teórico de la segunda reacción, pero es el rendimiento actual de la primera reacción. Por lo tanto, como es la primera reacción también tiene un rendimiento de 80%, nosotros tenemos que calcular el rendimiento teórico de esa reacción. Entonces aplicamos nuevamente la ecuación
El rendimiento teórico sería igual al rendimiento actual sobre el porcentaje de rendimiento. Y eso sería igual a 1.488.095.2 gramos, y eso entre 0.8, que nos da como resultado 1.860.011 gramos de NO. Entonces estos son los gramos teóricos que se necesitan en la primera reacción. ¿Ok? Si los gramos de rendimiento teórico de la primera reacción, o sea, si todo reaccionara de amoníaco, muy bien, entonces ya tenemos, ese es el rendimiento, y nos vamos a calcular entonces los gramos de amoníaco. Ya puse ácido nítrico, perdón. Los gramos de amoníaco serían igual a la base de cálculo que acabamos de obtener, 1.86 por 10 a la 6, que multiplican a 1 sobre 30 mol. Voy a borrar esto. Gramos de NO. Un mol de NO son 30 gramos de NO. Después tenemos que 4 mol de amoníaco producen 4 mol de NO. Y el último es el peso molecular del amoníaco, que es un mol de amoníaco, 17 gramos de amoníaco. De modo que tenemos que los gramos de amoníaco necesarios para esta reacción serían iguales a 1.054.006 gramos de amoníaco. Lo subrayo en rojo. Y sería equivalente a estos. Si quisiera que lo vieran con colores, para que vieran todo el procedimiento, y al inicio nosotros obtuvimos con el rendimiento actual, el rendimiento teórico de la producción de ácido nítrico en la tercera reacción. Pero aquí hay un 80%, ¿no? Y en cada reacción aplica el 80%. Por lo tanto, si nos vamos a regresar, necesitamos el rendimiento teórico en cada una de ellas. Si tuviéramos una conversión global, rendimiento global, no ocuparíamos hacer este tipo de procedimientos. Sin embargo, el problema especifica que es un rendimiento actual en cada una de las reacciones, ¿no? Aquí dice específicamente, existe un rendimiento de 80%. Entonces, de ahí en fuera es de que nosotros tenemos que hacer este procedimiento para identificar la cantidad de gramos de amoníaco necesarios para producir 1 tonelada.